Bueno, esta noche vamos a comenzar con un nuevo estudio y yo espero que sea algo que abarque todo el año, probablemente no lo sé, porque hay tanto que hablar, pero queremos entrar en el tema de los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos, pues queremos entender todo este lenguaje. Probablemente va a ser un poco de teología para algunos, formación para otros, pero más que todo, el propósito de este curso es dar a conocer a Dios, ya que ni aún los mismos cristianos sabemos describirlo. Usamos el nombre de Dios, adiós, o decimos Dios te bendiga. Y cuando yo viví en Japón, y en Japón allá Kami-sama es Dios, pero Kami-sama es cualquier Dios, ¿sí me entiendes esto? Y hay una ignorancia muchas veces aún dentro de la iglesia de quién es Dios, quién es Él. Y queremos hablar de Él. Y yo le pido, Señor, ten misericordia de mí, si digo algo que está fuera de lo que tú eres, voy a evitarlo hacer, quiero irme con cautela, quiero describirte lo mejor posible hasta donde mi pobre cabecita puede decir. Por ahí había no recuerdo si era Santo Tomás de Aquino o San Agustín, alguno de ellos, que estaba frente al mar y quería entender a Dios. Y por ahí vino una revelación y le dijo, mira, tú eres una conchita, estás frente al mar y tú puedes meter tu conchita en el mar y llenar esa conchita con un poco de mar adentro. Esa conchita es tu cabecita loca, porque yo soy más que tu conchita, esa cabecita que tienes. Lo que soy yo es mucho más vasto, más grande, más incomprensible, y me doy a conocer a lo que yo sé que puedes soportar. No me doy a conocer del todo lo que pudieras imaginarte, porque no me aguantarías, no lo soportarías, te morirías ahí mismo, como Juan, que cayó como muerto, dice, cuando volteó a ver la voz, dice ahí en Apocalipsis. Entonces, el propósito que estamos tratando de hacer aquí es acercarnos un poco más a conocer quién es Dios, descubrir más de cerca a la luz de la Escritura, que es nuestro recurso, quién es Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a revelar quién es Dios. Por medio de Jesucristo conocemos a Dios, ¿sí? Entonces, aunque decimos conocerlo, cuando le preguntas aún a los cristianos, a los que han estudiado en institutos o seminarios, que conocen la Biblia en hebreo y en griego y en todo lo demás, aún ahí tenemos que ser sinceros y decir, lo logro entender hasta cierto punto, no capto todo. Lo único que sé es que sé, es todo lo que te puedo decir. Lo único que sé de Dios es que sé que es Él, que es real, que es verdadero y que necesito conocerlo más, y mi vida no se va a acabar nunca de conocerlo totalmente. Voy a estar caminando, acercándome más y más y más hasta que Él me invada totalmente y al final de mis días estar delante de Él. Y es una manera continua e imparable estar en su gloriosa presencia. Es que la palabra va a ser la que nos va a ayudar a describir quién es Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a revelar a Dios. Y Jesucristo lo dijo en varios lugares. Y Él dice en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Por qué hablamos de los atributos de Dios? Porque a través de conocer los atributos de Dios, lo conocemos más a Él. Entonces Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Aquí estamos esta noche deseando conocerlo. Yo quiero conocerlo más. Esta palabra conocer es algo muy profundo, me lleva a una intimidad, a un entrar en esas regiones
poderosas, a veces no me puedo explayar, no tengo palabras para decirlas, tenemos un vocabulario muy limitado, por eso oramos en lenguas, porque nuestro vocabulario es muy limitado. Pero aún así, con todo y todo, nuestra capacidad de racionalizar a Dios, muchos se han perdido en tratar de racionalizar a Dios, porque han dejado a un lado la fe. Y nosotros, sin mucho estudiar, hay gente muy sencilla que no sabe ni siquiera leer o escribir, pero tiene una idea de Dios muy clara, mucho más clara que cualquier teólogo. Y esa es la realidad. Y es por su gracia que Él se revela en la sencillez. Es muy complicado, pero es muy sencillo. Es un genio, pero es un niño. ¿Sí me explico? Entonces, esa manera que casi como que no checan estas dos cosas, estos dos extremos, me hablan de quién es Él. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo. O sea, es indispensable empezar a descubrir la Trinidad, aunque la palabra no aparece en la Biblia, y qué bueno. Por un lado le doy gracias a Dios que no aparece la palabra Trinidad, porque es controversial para mucha gente. Muchos alegan, ¿dónde dice ahí Trinidad? Y ya con eso se lavan las manos. Pero le doy gracias que no aparece la palabra Trinidad, porque el concepto Trinidad tiene que ser por revelación. Y si no hay esa revelación, no vas a entender lo que es la Trinidad. De hecho, en sí la Trinidad es un mar profundo, muy profundo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboran juntos, caminan juntos, y los tres son uno y están de acuerdo. Es muy profundo. Entonces, los que quisieran tratar de negar su existencia, de que Dios es tres en uno, o aquellos que quisieran escudriñarlo hasta sus profundidades, muy probablemente se les va a acabar el oxígeno, ¿verdad? Porque es muy profundo, es muy vasto, ¿sí? Ahora, en Juan 14, del 8 al 9, está uno de los apóstoles o discípulos de Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. O sea, es otro de los grandes misterios de estar caminando con Jesús, y ellos dicen: muéstranos al Padre, quieren ver al Dios Padre. Ellos habían sido, en su cultura judía, entender que Dios es Abba, es el Dios Elohim. Muéstranos, porque Jesús hablaba de Él, y Jesús dijo: oye, espérame, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? O sea, se está dando a conocer esa Trinidad de la que estamos hablando, esos tres en uno, ese Dios todopoderoso hecho hombre entre nosotros, y aún no me has conocido, no me has visto, no te has dado cuenta que soy yo. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es muy profundo. Yo sé que va a ser muy profundo. Algunos de ustedes ojalá duerman, ¿verdad? ¿Cómo pues dices: muéstrame al Padre? Ahora vamos a entender qué es un atributo, para partir de donde está el tema de lo que estamos hablando aquí. Cuando hablamos la palabra atributo, se habla de cualidades o se habla de propiedades de una persona, de un ser. Ese es un atributo. Es algo que tiene como una cualidad, algo que es propio de esa persona. Es una característica que distingue a la persona, es un atributo, eso lo tiene, ¿sí? Y en él se reúnen estas características, que podríamos resumirlas probablemente en 12, pero créanme que en la medida que vamos descubriendo, se multiplican como la arena que está junto al mar. Porque los atributos son innumerables, tú vives con ellos y ni te das cuenta, tú los disfrutas y ni siquiera le das gracias. Esos atributos están todos los días, mientras tú duermes, estés o no estés, esos atributos siguen vigentes, ¿sí? Y entonces, donde aparece Jesús está Dios, Dios Padre. Y Jesús es glorificado también cuando glorificamos a Dios.
Ahorita estábamos alabando a Dios, pero estamos alabando al Cordero de Dios también. Está sentado en el trono a la diestra del Padre. De hecho, es un trono donde se sienta Jesús con Dios. No son tres tronos. Es un misterio para entender esos conceptos, para racionalizarlos en la geometría, en las matemáticas o en la lógica humana. No hay manera de poderlo aterrizar a nuestra capacidad de comprensión. Sí, 1 Juan 4, del 14 al 15 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Están hablando, aquí Juan está hablando. El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, entonces algo ha sucedido dentro de ti, donde Dios permanece dentro de ti por su Espíritu Santo, pero tú permaneces dentro de Él. Ahora, yo sé que vas a decir, explícamelo. Pues yo que quisiera explicártelo. Juan 17, del 20 al 21, dice, está hablando Jesús, está hablando con el Padre, están sus discípulos ahí, y esta es una de las oraciones más hermosas que tenemos en la Biblia, porque Jesús está orando por nosotros. Y dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, nosotros hemos creído en Jesús por la palabra de los que nos mostraron, nos enseñaron la palabra. Nuestros pastores, algunos ya no están entre nosotros, invirtieron su tiempo, pero fueron los que iban pasando de generación en generación la estafeta, la antorcha, hasta que nos llegó a nosotros, y ahora nos toca a nosotros continuar, pasar la antorcha a la siguiente generación, los padres a sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Y dice aquí, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Otra vez aparece este misterioso principio, Dios en mí y yo en Él. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, que nosotros también estemos en Cristo y Cristo en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, algo sobrenatural sucede en nosotros, que cuando caminamos en medio del mundo, el mundo empieza a darse cuenta que hay algo que tenemos, no saben explicarlo, pero saben que hay algo. A veces ni nosotros sabemos que lo tenemos, ni nos damos cuenta de lo que tenemos adentro. Y ese es el por qué estamos hablando de los atributos, porque lamentablemente es la verdad, hay ignorancia, desconocimiento. Pablo llegó a Atenas y decía, al Dios desconocido al quienes ustedes adoran sin conocerlo, de Él les quiero hablar. Casi esta noche es así. Al Dios desconocido, o sea, el Dios del que continuamente hablamos y adoramos y decimos y leemos, pero hay regiones, hay puntos oscuros, huecos ahí, que es desconocido. Y entonces de ese Dios desconocido, de ese queremos hablar esta noche. Queremos hablar de sus atributos, que nos sea revelado, que sepamos quién es Dios. ¿Sabes por qué es importante? Porque una vez que conozcamos más de Él y quién es Él, entonces los cimientos de tu fe son inamovibles, son más poderosos, estás bien firme. Venga otros con otros dioses, porque hay muchos dioses, muchísimos dioses, y el mundo está ofreciendo como si fuera, no sé, un tianguis, ¿verdad? Vénganse con los mormones, vénganse con los testigos, vénganse con estos, vénganse con los otros. Y todo el mundo anda ofreciendo dioses. Pero cuando dicen dioses, tú no sabes si es D mayúscula o D minúscula, porque están diciendo Dios. Pero a los ojos de Dios, Él sabe que si ese Dios es bíblico, es el Dios de la Biblia, es D mayúscula.
Pero si es un Dios que, aparte de ese libro hay otros libros y no sé qué, ese es un Dios minúscula. Pero como hoy es Dios, crees que es el mismo Dios. Y mucha gente está engañada pensando que ese es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios. Es otro Dios, minúscula. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia y es D mayúscula. ¿Sí? Ahora, el primer atributo del que pudiéramos hablar, ahorita ya nos di algo de la introducción, pero el primer atributo que pudiéramos empezar, porque son muchos y no los voy a dar en un orden, ¿verdad? Aunque sería muy bueno dar los puntos, estoy considerando compartir hasta donde se pueda. De hecho, a ver si pudiéramos hacer algunas dinámicas donde se puedan hacer pequeñas mesitas redondas en alguna otra de las reuniones, donde interactuemos y hagamos preguntas y contestemos algún pequeño cuestionario y sea un poquito más académico, por decir así, lo que estamos tratando de aprender. Pero voy a empezar con la parte que Dios es infinito. Dios es infinito. La misma palabra no le hace mérito a Dios, porque si dices Dios es infinito, pues ya lo finitaste, ya lo limitaste a que es infinito. No sé si me explique. Entonces hay que entender que estos son como juego de palabras, pero hay que tener cuidado, porque cuando decimos Dios es infinito, pues entonces si es infinito, entonces ya me lo definiste. Y si yo trato de definir a Dios de una manera, pues estoy limitándolo. Pero voy a partir de estos puntos. Tenemos que salir como iglesia del estancamiento de quién es Dios. A veces no reconocemos lo infinito, la infinitud de nuestro Dios. Reconocer a Cristo como nuestro Señor no solo nos da salvación, no solo nos libra del mal, no solo nos protege de no llegar al infierno, que es básicamente es el concepto de Dios que tenemos. Jesús me perdonó mis pecados, Jesús me salvó, Jesús me defiende del diablo y Jesús me protege a que no me vaya al infierno. Eso es más o menos el concepto de lo que creemos que esto es lo que vino a hacer Jesús, sino que Jesús es la puerta que nos lleva a Dios. Tenemos que empezar a entender que más allá de tu salvación, más allá del perdón de tus pecados, más allá de que estás inscrito en el libro de la vida, te está llevando Jesús a Dios, te está conectando con Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el que nos conecta. Él es el que tenemos que acercarnos. Y Él es el que nos da todo lo que pudiéramos desear, no hay otra cosa. Él es el que te abastece de todas las cosas, muchas de ellas que ni siquiera te imaginas han sido ya provistas de parte de Dios. Dios es inagotable. Eso es importante entenderlo, por eso es infinito. Es inagotable. Él no se acaba. El sol sale todos los días. Parecería que es el mismo sol, el mismo volumen de combustible que usó hace 2000 años. Pero ese combustible se está acabando, no es renovable. Tú lo has visto como que así está la cosa, no, pero todo eso que existe, que aparentemente es infinito o que es eterno, no lo es. Es temporal y tiene solamente una limitación, está limitado. No es infinito, pero nuestro Dios es inagotable. Ese no se acaba. Dice, si la Biblia dice sus misericordias son para siempre, son para siempre. Su misericordia es inagotable. Empezamos a descubrir quién es Dios, ¿verdad? Por estos atributos, ¿sí? Las cualidades de Dios, sus propiedades, sus características, nos empiezan a ser reveladas por la palabra, ¿sí? No hay límites para nuestro Dios. Dios no tiene límites. El mar tiene límites. El mar tiene hasta la orilla, hasta la playa, hasta llega. Pero es inmenso. Sí, es inmenso, pero está limitado.
El sol tiene límites. Oye, es el sol muy grande, más grande que la tierra. Sí, pero está limitado. Tiene sus limitaciones. ¿Sí? En Dios no hay topes. Dios es inagotable. Dios es infinito. Dios no tiene topes. ¿Sí? Las experiencias que uno pudiera vivir con Dios son innumerables. Estamos descubriendo un Dios del cual, si lo conocemos y caminamos con Él, el movernos en esa conexión con este Dios infinito, nos damos cuenta que son innumerables las formas en que Él pueda manifestarse. Honestamente es difícil captar este atributo de lo infinito de Dios. Honestamente yo mismo no lo entiendo del todo. Estoy tratando de explicarlo. En mi carrera como ingeniero químico, cuando empecé a darme cuenta de las estructuras cristalinas y moleculares de todo lo que constituye la materia, era increíblemente, se me abrió un mundo. Yo no sabía todo eso, ¿no? Pero era increíblemente maravilloso que todo esto donde tú estás parado, estás sentado ahí, hay millones de átomos y electrones y protones y pequeños elementos que están ahí, todos están ahí girando, y por el movimiento que tienen tú puedes tocar las cosas, pero en sí estas cosas están viajando a altas velocidades, por eso son tangibles. Y esas cosas son realidad. Y dices tú, wow, esto es infinito, esto no se acaba. No, sí se acaba, claro que sí se acaba. Porque el que lo hizo, ese no se acaba. Pero lo que Él hizo, sí se acaba. Así es. Entonces la razón se humilla y trata de entender y reconoce entonces la razón que Dios es infinito. La razón llega al punto donde dice, traté de comprenderlo y no pude. Traté de aterrizarlo a mi entendimiento y es demasiado profundo. Demasiado profundo eres para mí, Señor. Y esta realidad me lleva a ese punto donde nos humillamos, donde los ancianos arrojan las coronas delante del trono, porque se dan cuenta que no hay comparación. La ciencia se humilla ante Él. Hay científicos que han descubierto, habían negado que Dios existía, y de repente descubren la gloria de la creación y dicen, tiene que haber alguien más glorioso que hizo todo esto, y llegan a las conclusiones donde se tienen que humillar y reconocer. Nabucodonosor sentía que lo que él tenía, ni nos imaginamos los palacios que él tenía, los jardines colgantes de Babilonia, las cosas que él pudo lograr hacer, sus riquezas, sus vestuarios, sus joyas, todo lo que él tenía era lo máximo. Y él decía, wow, esto es hecho por mí. Y cuando vino así, Dios dijo, hasta aquí llegaste, yo te pongo el límite. Y lo hizo que anduviera como animal y que comiera la hierba y anduviera allá afuera empapado con el rocío, hasta que volvió en sí. Volvió en sí, se dio cuenta, dijo, hasta que me fue de vuelta la razón y me di cuenta que era Él. Y él hace una de las oraciones más bonitas de la Biblia también. Nabucodonosor ora y hace unas declaraciones donde dices tú, qué tremendo tener que llegar al punto donde te das cuenta que necesitas de Dios. ¿Sí? Y sin Él no somos nada. Todo lo que Dios es sin límite. Nosotros vivimos en un mundo limitado. Yo voy caminando y hasta aquí, mi límite es este. De aquí para allá, ya vas para abajo. Hay límites. Tengo una existencia, X años, tengo un límite. Todos tenemos esos límites establecidos, todos, pero Dios no tiene límites. Cuando hablamos de Dios, Él no tiene límites. ¿Sí? Cuando Él caminó,
Imagínate que está aquí y de repente sigue caminando y está caminando en el aire, no tiene límites. Si se bajó de la barca y seguía caminando en el agua, no tenía límites. Los demás sí, él no. No tenía límites, no tiene límites. La muerte no era límite para él. No podemos medir a Dios. Dios no se limita a números. Dios no se limita a cantidad de estrellas. Vemos las estrellas y son innumerables. El hombre no dice, cuéntalas a ver si puedes. Le dijo ahí a Abraham, a ver, sal y cuéntamelas, a ver si las puedes contar. Y empezó ahí, pues no puedo, pues son muchísimas, ¿verdad? Dijo, imagínate el que la hizo, las estrellas. Si las estrellas no las puedes contar, imagínate el que las hizo a esas estrellas. No tiene límites. Él hace cosas ilimitadas para que tú te asombres. Los granos de arena del mar, las estrellas de los cielos, el número de cabellos, aunque no los tengas. No tiene límites, aparentemente, pero sí están limitados. Pero Él no tiene límites. No lo limita ni la distancia, no lo limita el tiempo. Se le conoce como el anciano de días. O sea, ni el tiempo lo limita. Él no tiene reloj. Es infinito. No lo limita la distancia. No lo limita las medidas que usamos aquí en la tierra. Por ejemplo, el kilogramo, el peso. No lo limita. Puede ser lo más pesado que te puedas imaginar, como tal vez el plomo, es uno de los elementos más pesados, o una pluma de un ave, de lo más pesado a lo más ligero. Nada lo limita. Temperaturas no lo limitan, distancias no lo limitan. Puede estar en el frío o en el calor y nada lo limita. Él se paseó en el fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Nada lo limita. Ese es el Dios del que estamos hablando. Es un Dios infinito que contiene todas las cosas y que no podemos medirlo con el metro. ¿Cuántos kilómetros mide? ¿Cuántos kilos pesa? ¿Cuánto tiempo le va a durar el gusto de ser Dios? Nada lo limita. Tiempo, distancia, longitud, anchura, profundidad, nada lo va a limitar. ¿Sí? Nosotros usamos las medidas para poder describir cosas, pero ni una medida es suficiente para medir a Dios. El sol, el océano, la gente, todo se puede medir, pero Él no se le puede medir. Sí. Todo esto queda corto cuando hablamos de Dios. Nos damos cuenta que entonces ya no es el Diosito del que estamos hablando. Ya no es el cuate, ya no es el jefe, como la gente chotea cuando habla de Dios. Y llegas al punto de la reverencia cuando te das cuenta quién es Él. Por eso es importante que la iglesia sepa los atributos de Dios, para que sepas de quién estás hablando y la reverencia que Él merece. Esto nos lleva a una reverencia. Esto nos lleva a un sentido de la adoración más profundo. Empiezas a captar que no es nada más tocar un instrumento musical y cantar bonito, sino que estás delante de un Dios infinito, del cual le rindes toda la adoración y la reverencia por quien es Él, por ese atributo de su ilimitado ser. Dios es. Solo Dios es ilimitado y solo Dios es infinito. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás
está restringido a un límite. Todo, la economía, la salud, nuestro tiempo, el planeta Tierra, todo está restringido y limitado. Que lo sepas o no lo sepas, que cuánto, si sabes el número o no lo sabes, eso es lo de menos, está limitado. Pero Dios no. Solo Dios no tiene medida. Él no tiene medida. Dios no se limita al espacio ni al tiempo. Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro Dios, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Si tú le vas a platicar algo a Dios, lo vas a aburrir. Porque Él ya lo sabe todo. Él ya sabe lo que vas a decir. Antes de que lo digas, yo ya lo sé. Dice, así dice, imagínate qué computadora ni qué nada. Nos anticipa, nos aventaja en muchos sentidos. Y entonces cuando descubrimos de este Dios del que estamos hablando, nos empezamos a dar cuenta que qué maravilla contar con Él. Qué maravilla saber que nos ve a nosotros y nos dice hijos. Empezamos a descubrir más, ¿sí? Salmo Juan 16:30, está Jesús hablando con sus discípulos y mira lo que los discípulos dicen. Me imagino a Jesús, qué paciencia debe haber tenido, y hasta la fecha con uno, ¿no? Pero dice Juan 16:30, dice uno de los discípulos: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Llegaron a la conclusión: ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora sí ya llegó a la conclusión. Imagínate la revelación para este discípulo. Ahora sabemos que sabes todas las cosas. Y por eso sabemos que has salido de Dios. Porque Él sabe todas las cosas. Él es infinito. Los archivos de memoria de las computaciones que traen, los famosos archivos que pudieran tener las naciones, el Señor sabe eso y más. Eso no es nada. Están limitados. Él es el que sabe todas las cosas. En lo personal y a cualquiera de nosotros, no nos conviene adorar a alguien imperfecto. Si tú adoras a alguien imperfecto, a un Dios imperfecto, a un Dios que tiene límites, estás adorando algo vano y de nada te va a servir. Por eso es importante que tú sepas a quién estás adorando. Estás adorando a un Dios perfecto, infinito. No le falta absolutamente nada. No está en el 99% de su capacidad de inteligencia. No está al 99% de su paciencia. No es así. Es un Dios infinito, y si tú adoras un Dios limitado, estás adorando un Dios imperfecto y te vas a convertir como ese Dios. Así está la cosa. ¿Sí? Dios es perfecto en conocimiento y Dios es perfecto en todo poder. Si Dios fuera limitado en su amor, sería imperfecto. Yo sé que hay preguntas que te vas a hacer. No, si te vas a llevar mucha tarea a la casa. Entonces, si me ama infinitamente, entonces quiere decir que puedo pecar. No, fíjate que no. Porque Él también, dentro de sus atributos, todos trabajan en armonía. No están por allá uno y por allá el otro, ¿verdad? Sino es todo un equilibrio, un balance que escapa a nuestra capacidad de comprensión, pero lo tiene totalmente en un orden y es perfecto. Para que sea Dios, Dios debe de ser infinito en todo lo que Él es. Infinito en todo.
Dios no es un Dios barato, que te limitas, por ejemplo, a pedirle: Dios, ayúdame a que ganen los Tigres. O sea, a veces abaratamos a Dios a un punto donde lo queremos reducir a nuestros caprichos y necedades. Dios no es un Dios barato. Dios es un Dios todopoderoso. Es infinito. Él es el que le puso límites al mar y le puso límites a la tierra. Él puso los límites, no nosotros. Él se los puso. Entonces, tenemos que sacudirnos la idea de que Dios es limitado. Tenemos que quitarnos ese estigma cultural que tenemos de Diosito, ayúdame. Cambiar el lenguaje y entender lo que estamos diciendo y subir más alto. Los judíos no usan ni siquiera el nombre de Dios, porque saben en su entendimiento lo que significa Dios, y es con una reverencia. Nosotros usamos esa palabra porque es el pan de cada día. Lo usamos, hasta en las películas usan el nombre de Dios en blasfemia. El nombre de Jesús lo usan para maldecir. Y tenemos que sacudirnos eso, porque si tenemos esa idea, entonces nuestra comunión con Dios no es perfecta, no es suficiente, no está completa, algo está faltando y nos vamos a perder algo importante. Debemos cambiar nuestra manera vana de pensar de que Dios es alguien limitado y que está limitado mi mundo y que está limitado mi manera de pensar. Dios es como yo creo que es y se acabó. No, fíjate que no. Dios no es como tú crees que es. Dios es como Él es y como dice la Biblia que Él es. Y hasta donde te revele el Espíritu Santo te va a revelar quién es Dios, pero no está limitado a como tú crees que Dios es. Es importante esto. Dios se complace, y aunque suene raro, en esa comunión de la Trinidad se complace consigo mismo. Se complace en la verdad. Este es el Dios del que estamos hablando. Jesús, cuando llegaron los 17 o los 70 que echaron fuera demonios ahí en Lucas 10, 17, y les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo, y estaban asombrados, y les dijo: yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y luego, después de eso, en el capítulo menciona: te alabo, Padre, porque no se lo revelaste a los sabios ni entendidos, sino a los pequeñitos. Y cuando dice te alabo, Padre, empiezas a darte cuenta la armonía en que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una complacencia de ellos. Y se complacen. Y esa complacencia los mantiene unidos. Y es como algo que escapa a nuestra comprensión. No logramos captarlo de todo. Cuando Jesús sale de las aguas, por ejemplo, después del bautismo, se oye una palabra que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. O sea, empieza a darte cuenta como que entre ellos hay una complacencia, hay un acuerdo, hay algo del que están totalmente de acuerdo en lo que son. Y si entendemos eso, entonces podemos avanzar un poco más a comprender quién es este Dios infinito. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el mundo, dijo Dios: es bueno. Y es una forma de decir: estoy complacido. Estoy complacido. Esta semana estamos hablando de este año, el año agradable del Señor. Bueno, para Dios es agradable.
lo que Él es y lo que Él hace. Algunos dirán, yo no estoy contento con lo que Él hace. Pues es tu problema. Búscate un planeta por ahí, o inventa algo. Dios se complace en esa parte infinita que es Él. Es su naturaleza, es su atributo, y lo tiene, y nos está diciendo algo esta noche, y ya termino. Nos está diciendo que Él es lo que es, Él es lo que dice que es, y que es infinito, y que rebasa tus límites, porque Él es ilimitado. Y cuando necesitamos de Él, tú acudes a través de Cristo a la presencia del Padre, y tú te conectas con el Dios infinito. Y si es así, entonces empezamos por fe a entender que nuestros problemas, luchas, proyectos, planes, comparados con un Dios tan grande, tan ilimitado y tan poderoso, descansamos porque contamos con Él. Si estamos, puedes descansar en saber que tienes un Dios ilimitado, infinito, que estará ahí siempre, y existe, y existirá. Amén. Ok, la semana que entra continuamos con esto. Déjame nomás orar ahorita. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por revelarte a nosotros este Dios infinito, ilimitado, este Dios que nada lo controla. Él mismo se complace en todo lo que Él es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Eterno. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido que continúe tu revelación en nuestros corazones, que sepamos que tenemos un Dios ilimitado, un Dios maravillosamente grande, que no se limita a las medidas del mundo, a las diferentes estructuras de nuestro raciocinio, sino que va más allá, mucho más grande, incomprensible. Demasiado maravilloso eras tú, Señor, para yo poderlo entender. En vano, y como decía por ahí el profeta, he hablado en vano, no sabía lo que estaba diciendo, Señor. Cuán maravillosas son tus obras, cuán innumerables son tus maravillas. Revélalas a tu pueblo, Señor, y que nuestra comprensión de ti, Señor, esta noche crezca aún más, de saber que eres un Dios maravilloso, ilimitado, infinito, en el nombre de Jesucristo, Padre, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, aquí quedamos. Nos vemos, Dios primero, este domingo. Aquí los esperamos. Estén orando que el Espíritu Santo se mueva, nos hable y nos prepare para lo que sigue. ¿Sale? Bueno, shalom, shalom. Buenas noches a todos.